Buenas tardes con todas y con todos. Reciban un cordial saludo de la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad. Como parte del ciclo de videoconferencias que venimos realizando, en esta oportunidad nos acompaña el doctor Edín Campos, juez superior de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada y PhD en Ciencias Legales. Él nos presentará el tema responsabilidad penal en tiempos de coronavirus. No se olviden que pueden dejarnos sus consultas en los comentarios y el doctor las responderá cuando acabe su exposición. Adelante, doctor. Muchas gracias, señorita. La verdad que me siento muy contento con todos ustedes a través de esta videoconferencia que vamos a conversar a partir de estos minutos. Y previo a ello, quiero primero agradecer a la presidenta de la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de Personas en Condiciones de Vulnerabilidad y de Justicia en tu Comunidad, a la doctora Yanet Tello, por esta gentileza de la invitación para poder prácticamente concluir en esta semana el ciclo de videoconferencias que he tenido a bien realizar esta importante comisión permanente para todas las personas que en estos momentos se encuentran conectados del Poder Judicial o de otras instituciones importantes. Por supuesto, también mi agradecimiento a todos los miembros que conforman esta comisión, a los magistrados y también a la señorita Claudia, así como también al ingeniero informático Cristian Vera por esta gentileza de poder hacer las coordinaciones pertinentes. En tal sentido, el día de hoy vamos a conversar sobre un tema muy importante. Vamos a conversar sobre la responsabilidad penal en tiempos de coronavirus o la responsabilidad penal de las personas naturales y de los funcionarios públicos en el estado de emergencia nacional. Para todos es conocido que ya estamos en el número 32 de esta pandemia del coronavirus, en la cual viene produciendo, por supuesto, bastantes personas enfermas y también muchas personas que han fallecido, no solamente en el Perú, sino también en el mundo entero. Y todos nosotros nos encontramos pues bastante preocupados y esperamos que por supuesto esta situación pueda pasar cuanto antes para que pueda recuperarse cada uno de nosotros, que no estemos enfermos, que podamos recuperar nuestra libertad para poder concurrir a laborar, para poder realizar nuestras diarias actividades y por supuesto, por ahora, mientras tanto, lo más importante es quedarse en casa a fin de poder prevenir cualquier tipo de contagio que se pueda producir. Como dijera el presidente de la República, porque te quiero abrazar más adelante, yo me quedo en casa. Entonces creo que es un eslogan bastante bonito. Muy bien, entonces el día de hoy vamos a conversar sobre un tema muy importante, estimados amigos, que cualquier duda lo vamos a dejar para las preguntas correspondientes que ustedes consideren pertinente. Bueno, en esta situación de emergencia que vive el país, indudablemente también se pueden presentar algunas situaciones anómalas. Vale decir que las personas naturales o los funcionarios públicos podrían cometer delitos, podrían cometer faltas, pero por supuesto también podrían ser pasibles a las multas que ha establecido la semana pasada el Ministerio del Interior. En principio debemos indicar, y esta exposición va a ser dividida en tres partes, en la parte general, en la parte de derecho penal, de la parte especial. Vamos a hablar sobre la parte procesal, penal en este caso, y también vamos a hablar de la parte de ejecución penal, sobre la participación de las personas naturales, sobre su participación penal y también, por supuesto, de los funcionarios públicos. Bueno, en principio debemos indicar que toda persona es pasible de la comisión de un delito. Según han manifestado diferentes autores, un delito es la violación a la norma jurídica que se encuentra prevista con anterioridad y que ésta se encuentra dentro del catálogo del derecho penal. En otras palabras, la comisión de un delito o de un hecho punible significa una violación a la norma y para tal efecto primero tiene que estar tipificada, tiene que encontrarse circunscrita en el catálogo del derecho penal para después, si es que esto realmente constituye delito, falta o multa, va a ser procesada por el órgano correspondiente. En este caso, si es un delito doloso o culposo por omisión o por acción, el órgano jurisdiccional competente, en este caso es el Poder Judicial, a través de los órganos penales jerárquicamente organizados, como por ejemplo, en este caso, los juzgados penales o los juzgados de investigación preparatoria y juzgados unipersonales que ventilan el nuevo Código Procesal Penal. Pero también pueden haber faltas, que en este caso el órgano competente es el juzgado de paz, en este caso paz letrado. Y
También se pueden cometer faltas, como por decir que uno no guarde la distancia de 1 metro cuando va a un supermercado, un mercado o una farmacia, y puede ser pasible a una medida disciplinaria por faltas, y para tal efecto el órgano competente para poder incoar el proceso sancionatorio, administrativo sancionatorio, es en este caso el Ministerio del Interior. Entonces, todas las personas pasibles de la comisión de un delito, de una falta o de una multa, tienen que estar sometidos a un proceso, a un debido proceso, como se le llama, con todas las garantías constitucionales, legales, que el caso requiere para que, evidentemente, sea resuelta su situación jurídica, porque puede suceder que la conducta sea atípica o tenga conductas absolutorias, o de repente tenga algunas conductas de carácter que pueden ser susceptibles, que no sea la conducta imputable, no sea la conducta pese a ser antijurídica, pero tiene algunos ingredientes que hacen legal la conducta antijurídica. Entonces también tenemos los casos de faltas y por supuesto también los casos de las multas. Entonces, en principio, o en esta parte ya vamos a explicar cuáles son los delitos que podrían cometer las personas naturales dentro de este estado de emergencia, porque luego vamos a hablar de los delitos que también podrían cometer los funcionarios públicos, como por ejemplo los alcaldes o los gerentes, que de alguna u otra manera vienen repartiendo los víveres y las canastas familiares en las diferentes circunscripciones del país. Bueno, entonces empecemos. ¿Cuáles son aquellos delitos mayormente que puede cometer cualquier persona en estos tiempos de emergencia? A ver, diremos, en principio, el artículo 292 ha establecido que, por ejemplo, cualquier persona puede cometer el delito que se denomina violación a las medidas sanitarias. Justamente el artículo 292 del Código Penal precisa que el que viola medidas impuestas por ley o por las autoridades para la introducción al país o para la propagación de una enfermedad o epidemia o de una epizootía o plaga será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 6 meses ni mayor de 3 años y con 90 a 180 días multa. Este tipo penal se llama violación de medidas sanitarias, pero también el 289 establece como tipo penal la propagación de enfermedades peligrosas o contagiosas, es decir, aquella persona que se encuentra contagiada con el COVID-19, pese a su conocimiento, sale a la calle y en forma dolosa contagia a otra persona. Entonces, el tipo penal dice lo siguiente: el que a sabiendas propaga una enfermedad peligrosa o contagiosa para su salud de las personas será reprimida con pena privativa de libertad no menor de 3 ni mayor de 10 años. Y si resulta lesiones graves o muerte y la gente pudo prever estos resultados, la pena será no menor de 10 ni mayor de 20 años. Como podemos apreciar, aquí hay una conducta penal que es importante, de alguna u otra manera, que la Policía Nacional recaude todos los elementos de convicción para poder en su momento probar la actividad probatoria de la presunta responsabilidad penal de la persona. Pero no solamente eso, el artículo 315 del Código Penal también establece el caso de las personas que podrían producir disturbio, es decir, la congregación de muchas personas y a consecuencia de ello produce la perturbación de la tranquilidad pública. También el artículo 315A del Código Penal establece los delitos graves de perturbación de la tranquilidad pública o aquellas personas que de alguna u otra manera emiten una falsa información o una inexistente información o una inexistente noticia que causa daño. Por ejemplo, hemos podido apreciar que a través de las redes sociales muchas personas comienzan a producir pánico informativo sobre el COVID-19. Por ejemplo, dicen que esto ya es el fin del mundo, que la situación es completamente irreversible, que nos vamos a morir todos en nuestra casa, que nos vamos a morir de inanición, no va a haber empleo y toda la situación se va a acabar. Entonces, son situaciones realmente alarmantes que si nosotros somos escrupulosos para poder detectar las personas, quiénes son las que emiten a través de las redes sociales, son evidentemente pasibles de este presunto delito denominado grave perturbación de la tranquilidad pública. También el artículo 365 del Código Penal ha establecido como figura típica el atentado contra la autoridad o funcionario público mediante la violencia o impide su labor. Pero también el artículo 367 del mismo cuerpo de leyes
ha establecido como tipo penal el delito de violencia contra la autoridad en el ejercicio de sus funciones, como por ejemplo el caso de los efectivos policiales que vienen realizando su labor y los miembros de las Fuerzas Armadas, y a consecuencia de ello se perturba el normal desenvolvimiento en la muy buena labor que vienen realizando los miembros del orden. También podemos apreciar la violación contra la autoridad para impedir el ejercicio de sus funciones, así como por supuesto la resistencia o desobediencia a la autoridad en el ejercicio de las funciones por parte de los miembros de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, que a consecuencia de ello uno se opone, no acata las disposiciones, o a pesar de haber sido intervenido, la persona, por ejemplo, opone resistencia, comienza a insultar a la autoridad o se encuentra bajo las influencias de bebidas alcohólicas. Otro aspecto importante que también el Código Penal ha establecido es el artículo 324 del Código Penal relacionado, por ejemplo, a la falsedad genérica. Por ejemplo, aquella persona dentro de este contexto que firma o falsifica o firma o consigna información falsa en documento público o se crea destinatarios o proveedores fantasmas, entonces también es pasible de la comisión del delito contra la fe pública en la modalidad de falsedad material, falsedad ideológica, falsedad genérica, que en este caso podría ser en documento público o también en caso de documento privado. Y finalmente, para los casos de las personas naturales, también se encuentra el artículo 154A del Código Penal, que establece un tema bien interesante, es el tráfico ilegal de datos personales. El tipo penal dice: el que ilegítimamente comercializa o vende información no pública relativa a cualquier ámbito de la esfera personal, familiar, patrimonial, laboral, financiera u otro de naturaleza análoga sobre una persona natural, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 2 ni mayor de 5. Y si el agente comete el delito como integrante de una organización criminal, la pena se incrementa hasta en 1/3 por encima del máximo legal previsto en el párrafo anterior. Es decir, este tipo penal ha establecido la posibilidad de aquellas personas que se encuentran delicadas de salud o que han fallecido a consecuencia del COVID-19 y revelan las causas y de la muerte. Evidentemente estamos frente a un tipo penal de un tráfico ilegal de datos personales que se requiere, por supuesto, siempre estar en el anonimato. Como podemos apreciar, en estos tiempos de coronavirus, cualquier persona puede ser pasible de la comisión de este delito. Por eso, lo más importante, como decía una colega, la doctora Naico Coronado Salazar, de la ex Sala Penal Nacional, decía: nosotros debemos prevenir para no sancionar mañana. Esto significa que nosotros tenemos que tener en cuenta el marco legal, porque podríamos ser pasibles de la conducta de cualquier tipo penal y terminaríamos denunciados o, en todo caso, privados de nuestra libertad. Por eso hay que tener muy en cuenta todos estos artículos que de alguna u otra manera tipifican la conducta antijurídica de cualquier persona en estos tiempos de emergencia nacional. Muy bien. Como segundo aspecto, en esta parte, estimados amigos de la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia, voy también a explicar brevemente algunos aspectos de algunos delitos que podrían cometer algunos funcionarios que tienen vínculo con el manejo de caudales públicos entregados por el Estado. Vale decir que se les ha entregado dinero para compra de víveres, para fines asistenciales. El gobierno, como es de dominio público, ha entregado casi a todas las municipalidades distritales y provinciales del país una partida presupuestal para que puedan comprar las canastas y repartirlas a las personas que se encuentran en pobreza y extrema pobreza, o aquellas personas que se encuentran en el rango denominado de alta vulnerabilidad. Por ejemplo, el gobierno ha dado entre un promedio de 80,000 hasta 200,000 soles por municipalidad de dinero para que puedan comprar las canastas. Y muchas municipalidades han comprado entre 1,000 a 2,000 hasta 3,000 canastas para poderlas repartir, como se viene realizando en estos momentos. Entonces, frente a este tipo de compras en estado de emergencia y de carácter asistencial
que vienen realizando los señores alcaldes, es importante que los funcionarios públicos que en estos momentos manejan dinero por la compra de víveres para fines de carácter asistencial, es importante que tengan en cuenta lo siguiente para que no incurran en la comisión de un delito. Como decía la doctora Naiko Coronado Salazar, juez del juzgado unipersonal de la ex Sala Penal Nacional, debemos prevenir para no sancionar mañana estas conductas. Estas conductas las podemos enumerar en 6 partes que son muy importantes. La primera, miren, tomen en cuenta aquellos funcionarios que les interesa, dice, el que se apropia para sí o para otros caudales públicos destinados a fines asistenciales, es decir, aquella persona que se apropia del dinero que era destinado para la compra de las canastas de víveres para las personas de bajos recursos económicos y la destina o se apropia de la misma, comete delito que se llama peculado agravado, artículo tipificado y contemplado en el artículo 317 del Código Penal. Primer aspecto. Segundo aspecto, el que concerta con el proveedor de los víveres para generar beneficios indebidos, que sea sobrevalorando costos o adquiriendo víveres de mala calidad o de características inferiores a las ofrecidas, comete delito de colusión, artículo 384 del Código Penal. De la misma forma, el funcionario público, es decir, el que hace uso del dinero entregado para la compra de víveres en otros gastos o pagos municipales diferentes con el fin por el cual fueron entregados, comete delito de malversación, artículo 384 del Código Penal. De la misma forma, el que muestra un interés indebido con el proveedor de los víveres, sea una empresa vinculada a familiares, allegados a una persona determinada, beneficiándola con la operación de un contrato, comete delito de negociación incompatible, delito previsto y penado en el artículo 399 del Código Penal. De la misma forma, el funcionario público, si en el contexto de todas las anteriores que he mencionado, las posibilidades anteriores, falsifica firmas, se consigna información falsa en documento público o se crean destinatarios o proveedores fantasmas, comete delito contra la fe pública en la modalidad de falsedad material, falsedad ideológica y genérica en delito o documento público. Si es funcionario público, el agente evidentemente se agravará su situación jurídica. Todas estas acciones de los presuntos delitos contra la administración pública que cometen los funcionarios públicos, de estas acciones ilícitas, si tiene colaboradores, tiene terceros que coadyuvan a la comisión de estos delitos, estas personas que no son funcionarios públicos responden a título de cómplices, de partícipes o cómplices, pueden ser cómplices primarios o cómplices secundarios. Como podemos ver, amigos, las personas pueden cometer delitos en cualquiera de las modalidades. Pueden cometer delitos, como dijimos, de violación de medidas sanitarias, violación de la grave perturbación de la tranquilidad pública, la propagación de enfermedades peligrosas o contagiosas, atentado contra la autoridad o funcionario público o violencia contra la autoridad en el ejercicio de sus funciones, tráfico ilegal de datos personales y, por supuesto, ahora también los funcionarios públicos pueden cometer delitos de peculado, colusión, malversación, negociación incompatible, delito contra la fe pública y también, por supuesto, las personas que no son funcionarios públicos pero coadyuvan a estos se responden en calidad de autores o cómplices primarios o secundarios. Entonces, cualquier persona es pasible de la comisión de un delito, por supuesto, en estos tiempos de coronavirus. Ahora vamos a ver la parte procesal, cómo si ya se cometió el delito de alguna u otra manera, cómo se toma conocimiento. Vamos a empezar con la primera diapositiva, por favor, ingeniero, a ver si usted la puede poner, a fin de que, la segunda, a fin de que nuestros amigos que se encuentran en Facebook puedan tomar conocimiento con mayor precisión. Aquí les hemos preparado la siguiente diapositiva. ¿Cuáles son las formas por las cuales la autoridad, vale decir en este caso la Policía Nacional
o el Ministerio Público o el Serenazgo toma conocimiento de la noticia criminal que les he mencionado. ¿Qué es la noticia criminal? Es el conocimiento que tiene la autoridad, en este caso fiscal, policial o serenazgo, de la comisión de un delito, sea de las personas naturales que hemos mencionado o de los funcionarios públicos. Puede tomar conocimiento a través de 4 modalidades. Primero, como decimos en el inciso A, por intermedio del propio agraviado o denuncia de parte. Que la persona afectada vaya y denuncie ante la autoridad pertinente. Por ejemplo, es más, ahora las denuncias se pueden aceptar en forma virtual. Uno redacta la denuncia respectiva e inmediatamente la autoridad tiene la posibilidad de iniciar la investigación, o de lo contrario, se da la posibilidad de concurrir a la misma estación policial o a la sede del Ministerio Público. 2, por acción popular. Acción popular significa que una tercera persona toma conocimiento de la comisión de un delito y puede denunciarles ante la autoridad. Es decir, puede ser un tercero que no es agraviado, pero toma conocimiento de la noticia. Por ejemplo, vamos a suponer que un vecino toma conocimiento que las canastas asignadas a las personas de bajos recursos no han sido repartidas una parte a estas personas, sino han sido repartidas a terceras o se encuentran en los almacenes de la municipalidad. Eso es una noticia criminal y eso lo hace un tercero. O sea, por acción popular puede presentarse la noticia. También a través de los medios de comunicación, como sabemos ahora todos los medios de comunicación en su versión digital, en su versión impresa, en su versión también radial o a través de las redes sociales, vienen realizando también algunas denuncias sobre este tipo de conductas. Entonces también es importante. Y la última está relacionada por intermedio de una autoridad judicial, en este caso no penal, que también toma conocimiento de la comisión de un delito, como por ejemplo la falsificación de un documento público. Se pone inmediatamente conocimiento al juez penal de turno a fin de poder realizar este tipo de actividades. Vamos con la siguiente diapositiva, por favor. A ver, también, por ejemplo, podemos indicar, en la mayoría de los países, por ejemplo, denunciar es un deber legal. Es decir, si uno toma conocimiento de una denuncia de un hecho punible, es un deber legal. Y si uno no denuncia, es denunciado más bien por omisión de denuncia. Sin embargo, en el país no es una atribución, no es una obligación no denunciar. Solamente existen 3 personas que están obligadas a denunciar si es que toman conocimiento de la noticia criminal. 1 son los funcionarios públicos, 1. 2 son las enfermeras o el cuerpo médico. Y 3, los miembros de las instituciones educativas. Vayamos a la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, estas personas son las únicas autorizadas que legalmente pueden denunciar este hecho. En el primer caso, el funcionario público, el gerente, que toma conocimiento que no se están repartiendo realmente las canastas o los víveres a las personas de extrema pobreza. 2, las enfermeras o los médicos que reportan casos, por ejemplo, de un atentado contra la vida y el cuerpo y la salud de una persona que no necesariamente ha muerto de coronavirus. Hay que reportar y denunciar este hecho ante la autoridad. Y 3, por supuesto, los educadores cuando toman conocimiento de casos de violencia familiar o casos de violación sexual de menores. Entonces, esto es muy importante, les digo, ¿por qué? Porque si nosotros tomamos conocimiento de la comisión de un delito, lo correcto es denunciarlo. ¿Para qué? Para que se inicie un proceso. ¿Cómo se realiza el proceso? Bueno, toma conocimiento la Policía Nacional. Si hay casos urgentes e inaplazables, los miembros de la Policía Nacional realizan la diligencia. Ahora, por ejemplo, que estamos viviendo un periodo de emergencia, los delitos se pueden dividir en 3 aspectos. 1, los casos de flagrancia; otro, los casos de no flagrancia; y otra, las investigaciones que van a continuar después de la época de emergencia. Si hay, por ejemplo, un caso de flagrancia, evidentemente hay que acopiar toda la información correspondiente, como por ejemplo la policía tiene que realizar el acta personal, tiene que perennizar la zona del teatro delictivo, tomar fotografías, tomar videos, realizar un registro de todos los bienes muebles que puede encontrar en las inmediaciones de la escena del crimen, y efectivamente también llamar a las personas que se encuentran a las inmediaciones, como por ejemplo testigos o peritos, a fin de que se pueda realizar una correcta investigación de carácter preliminar. La policía tiene que comunicar en forma inmediata o por el medio más idóneo al Ministerio Público para que se encargue de la dirección de la investigación y de las pautas a la policía para ver qué es lo que se va a hacer.
Si es un caso de flagrancia, evidentemente dará cuenta el Ministerio Público y a su vez el funcionario, con todos los elementos de convicción que puede tener, va a incoar un proceso inmediato ante el juez de investigación preparatoria con la medida cautelar respectiva que va a solicitar a fin de que se pueda resolver la situación jurídica. Si no es un caso de flagrancia, vale decir, solamente tenemos un caso en el cual se está sometido a investigación, la policía y el Ministerio Público tienen que continuar realizando estos actos de investigación que permitan en su momento acopiar toda la información y, si es posible, más adelante se acredita que la pena es superior a 4 años y hay un vínculo estrecho entre de elementos de convicción que acreditan la comisión del delito y esto es grave, el fiscal inaudita pars puede solicitar ante el juez de investigación preparatoria la detención preliminar judicial hasta un plazo de 72 horas. Entonces, como podemos ver, la parte procesal es muy importante, pero nosotros consideramos que en esta época de coronavirus, la investigación, si bien es importante, no se puede detener a una persona, porque eso va primero a llenar las carceletas de la policía. Segundo, va a contagiar a las personas que se encuentran dentro de la comisaría. En muchos casos se le va a citar para que después de esta época de pandemia, evidentemente, se pueda resolver la situación jurídica y, por supuesto, se le va a citar para que pueda declarar lo que considere conveniente. Ahora, el gran problema que ahora afrontan los jueces y también, por supuesto, los señores fiscales es qué hacer frente a un grave caso que se presenta y requiere de una prisión preventiva. Entonces vamos a un poco a esbozar, si nos permiten, algún aspecto de la parte procesal sobre las medidas limitativas o las medidas restrictivas de derechos que se podrían plantear frente a este tipo de delitos que se han planteado. Uno, por ejemplo, debemos indicar que las medidas restrictivas de coerción personal son varias. La más gravosa es la prisión preventiva. Después tenemos el arresto domiciliario, tenemos el impedimento de salida del país, tenemos los grilletes electrónicos, la comparecencia con restricciones y reglas de conducta, la comparecencia simple, pero también el fiscal tiene la posibilidad de incoar medidas cautelares reales, como por ejemplo la incautación, el embargo, la inmovilización, la congelación de los productos bancarios, la inhibición de las cuentas de ahorros y cuentas corrientes de la persona intervenida. Y después, por supuesto, cuando concluya el proceso, el órgano jurisdiccional, si es que se acredita la responsabilidad, puede decomisar o comisar los bienes objeto de, por supuesto, o instrumentos de la comisión del delito. Entonces, como podemos apreciar, el fiscal puede incoar cualquier tipo de estas medidas, pero vayamos a las medidas personales. ¿Es posible que pueda plantear una medida cautelar de prisión preventiva? Sí, sí es posible. Pero recuerden ustedes, y aquí quiero detenerme brevemente para explicar sobre lo que significa la prisión preventiva y lo voy a correlacionar con la situación de grave crisis que están viviendo los penales en estos momentos. ¿Es posible en un tiempo normal que el señor fiscal inicie un requerimiento de prisión preventiva ante un juez de investigación preparatoria? Sí, como el caso lo amerita, como por ejemplo el caso de la persona que atentó contra la vida de esta artista conocida, Angie Gibaja, y se ha dispuesto a declarar fundada la prisión preventiva. Pero ¿cuáles son los elementos de convicción que se tiene? Recuerden que son 3. 1, graves y fundados elementos de convicción que acreditan la comisión de un delito con el hecho punible. 2, que el delito sea impuesto con una pena mayor de 4 años. 3, el peligro procesal. 4, el plazo de la prisión preventiva. Y 5, el test de proporcionalidad. Dentro de este aspecto, el primer aspecto de graves y fundados elementos de convicción se puede acreditar, no hay ningún problema. ¿Que la pena sea superior a 4 años? Por supuesto que sí. Pero en el tercer aspecto de peligro procesal, en sus dos vertientes, tanto de obstaculización, de la averiguación de la verdad y del peligro de fuga, aquí viene el problema que algunos abogados vienen planteando, por ejemplo, la posibilidad de la cesación de la prisión preventiva o la variación de la situación jurídica de los imputados. Por ejemplo, se viene planteando la posibilidad que en estos momentos las personas no tienen perturbación de la actividad probatoria en la modalidad de peligro de fuga. ¿Por qué? Si en estos momentos, por ejemplo, las fronteras, a través de las fronteras de carácter aéreo, fluvial, terrestre o marítimo, se han cerrado, tanto externas, así como también el transporte aéreo, marítimo y fluvial a nivel nacional, no existen, o mejor dicho, se ha suspendido gravemente.
y además existe lo que se llama el aislamiento social obligatorio, las posibilidades de fuga de una persona son bastante remotos, es decir, hay una escasa intensidad. ¿Por qué? Porque para poder solicitar la prisión preventiva se requiere que la persona tenga arraigo laboral, tenga arraigo domiciliario y tenga arraigo familiar. En estos momentos, las personas que cometen un delito están en su casa. Las personas que cometen un delito no pueden viajar. Y tercero, las personas que han cometido un delito puede que sean personas de alta vulnerabilidad. Por eso, el presidente del Poder Judicial, a través de la resolución administrativa, creo que fue la 020 de 2020, que fue publicada el 16 de marzo del presente año, tan pronto como se inició el estado de emergencia nacional, dispuso la suspensión de los plazos de la prisión preventiva. Sin embargo, el viernes ha habido una evolución administrativa por parte del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, mediante el cual el presidente recomienda a los presidentes de Corte Superior de Justicia del país para que estos a su vez recomienden a los órganos de emergencia o jueces penales para que tengan en cuenta la variación o la situación jurídica de las personas que se encuentran privados de su libertad, por una sencilla razón, de que nos encontramos en época de coronavirus. Y mire, aquí voy a entrar en materia respecto a lo que dijimos, el tema de ejecución penal y la crisis que en estos momentos vivimos en los penales. Miren, tenemos, según las estadísticas del Instituto Nacional Penitenciario, tenemos 95.548 internos, de los cuales 67.528, que representan el 67.05%, son personas sentenciadas. Y el 35,4%, que aproximadamente representa el 33.524 de la población carcelaria, son personas denominados presos preventivos. Es decir, estamos frente a una situación grave en los penales de los 95 establecimientos penitenciarios que vienen pasando una situación difícil. A ver, ¿por qué vienen pasando una situación difícil? De acuerdo a la investigación que nosotros hemos hecho y lo hemos publicado en algunas páginas web y algunos medios de comunicación social, hemos llegado a la siguiente conclusión. Primero, que tenemos aproximadamente 4.550 personas de la población carcelaria que son personas adultas mayores, es decir, que son mayores de 60 años. Tenemos un promedio de 2.548 personas sometidas a procesos o sentenciadas por delitos de omisión a la asistencia familiar. ¿Qué más? Tenemos que, por ejemplo, acá nosotros en esta situación que estamos viviendo, ¿qué nos recomienda? Que nosotros tengamos una distancia de 1 metro, 1,5 metros, cuando vamos al supermercado, al mercado, a la farmacia o a los bancos. Muy bien. En los penales, 4 personas conviven en 1 metro. Se nos recomienda a nosotros, por ejemplo, lavarnos las manos cuando venimos de la calle o lavarnos las manos en forma frecuente por un espacio de 20 segundos. Sin embargo, en los penales tenemos 4 baños para 700 personas. Entonces, el sistema de insalubridad que se vive en los penales es muy calamitoso. ¿Qué ha producido? Uno, el cese del director del Instituto Nacional Penitenciario. Se han producido reyertas y motines en los establecimientos penitenciarios de Piura, de Lambayeque y del Milagro en La Libertad. Y evidentemente estamos frente a una crisis. ¿Qué se está planteando? Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud viene planteando que los jueces penales de todos los países de la subregión tengan en cuenta esta grave situación para que puedan variar la situación jurídica de los internos. Ojo, no está planteando que todas las personas salgan de los penales, sino está planteando que salgan algunas personas. ¿Y cuáles son esas personas? Uno, que sean personas mayores de 60 años, es decir, que pertenezcan a la población vulnerable. 2, que sean personas de agentes primarios. 3, que sean personas cabezas de familia y que tengan hijos menores a 3 años. 4, que sean personas que tengan la enfermedad del COVID-19 y que tengan síntomas y que tengan por lo menos un informe del Ministerio de Salud o del Instituto Nacional de Medicina Legal. Y, por supuesto, personas que de alguna u otra manera tengan la condición de vulnerabilidad. No solamente para las personas mayores, sino también para aquellos que se encuentran dentro de los centros juveniles, de los albergues en todo el Perú, porque esta es la población más vulnerable que nosotros nos encontramos. Porque si aquí, en Lima o en el interior del país, nos podemos contagiar estando en nuestra casa, o yendo a la farmacia, o yendo al banco, o yendo a los supermercados, con mayor razón se van a infectar, por supuesto,
los internos. Entonces yo creo que es importante voltear una mirada hacia los establecimientos penitenciarios. De alguna u otra manera las autoridades deberían declararla en crisis esta situación, a fin de que tanto el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial demos una cuota de sacrificio para poder voltear la mirada y poder resolver cuanto antes la situación jurídica de los internos. Un aspecto para ir concluyendo, estimados amigos, que es importante también, es que durante estos últimos días también el gobierno ha emitido un artículo que ha modificado el decreto legislativo 954 relacionado con el Código Penal, mediante el cual se establece que los jueces de investigación preparatoria están prohibidos de disponer, de declarar fundada la prisión preventiva de los señores miembros de las fuerzas de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas que en el ejercicio de sus funciones realizan actividades en el periodo de emergencia. Entonces la pregunta es este nuevo marco legal es constitucional? ¿Es legal? ¿Los jueces deben acatar una disposición que podría contravenir el orden convencional y constitucional? Algunos juristas vienen planteando la posibilidad de que, si bien es cierto, la Policía Nacional viene haciendo esfuerzos denodados, importantísimos, en la lucha contra el COVID-19 y, por supuesto, también los miembros de las Fuerzas Armadas, tenemos que comenzar a trabajar en lo que significa el respeto a los derechos humanos por parte de la policía. Porque recuerden que cuando intervienen a una persona hay que respetar, porque ¿qué es lo que dice la Constitución en su artículo primero? La Constitución dice: la defensa de la persona humana y el respeto a su dignidad son el fin supremo de la sociedad y el Estado. Cualquier intervención que haga la policía tiene que ser con un claro, estricto respeto a la dignidad de la persona y a la libertad. Si bien es cierto, se han suspendido algunos derechos constitucionales, como por ejemplo el derecho a la libertad de reunión, el derecho a la libertad de tránsito, el derecho a la inviolabilidad del domicilio y el derecho a las libertades personales. Eso no significa que, por ejemplo, las autoridades van a hacer tabla rasa de los demás derechos. Si bien es importantísimo que tenemos que respetar y quedarnos en casa para no salir, pero también es cierto que la Policía Nacional debería, en uso de sus atribuciones, no cometer algunos excesos. Por ejemplo, yo le voy a enumerar algunos excesos que espero, si bien es cierto, ya se han corregido, pero es importante de alguna manera traerlos a colación. Primer exceso que se ha cometido: el caso, por ejemplo, del oficial de la Fuerza Armada que se llama Cristian Cueva, mediante el cual cacheteó a un adolescente cuando ya prácticamente había sido intervenido y ya había sido reducido. Me parece que era ya innecesario continuar con este tipo de tratamiento. Dos, el caso de algunos homosexuales de la comunidad LGTBI que salieron un día, fueron intervenidos, los llevaron a la comisaría y después allí en ese establecimiento policial les obligaron a hacer planchas, les obligaron a hacer ranas y les decían que debían hablar como hombres. Me parece que también hay un exceso por parte de la policía. Tercero, también un miembro de la Policía Nacional, por ejemplo, intervino a un adolescente que se encontraba después de la hora reglamentaria, es decir, se encontraba en el toque de queda, y él le dijo: si quieres irte a tu casa, primero tienes que quitarte el polo de Alianza Lima y tienes que decir que eres hincha de la U. También me parece que fue una broma de mal gusto. Y finalmente, lo último que ha sucedido, mediante el cual una familia que se encontraba celebrando el cumpleaños de uno de sus hijos, fue allanado el domicilio, y pese a que se encontraban al interior del domicilio y se pudo apreciar en la mesa que había una torta, habían 2 cervezas pequeñas, fueron intervenidos porque, según decía la policía, están suspendidos los derechos de reunión. Me parece que aquí hubo un exceso, porque si uno está en su casa, uno puede tomar, uno puede comer, uno puede hacer lo que se desee sin atentar, por ejemplo, los decibeles a los vecinos, sin atentar contra la sanidad, contra la salubridad por parte de las personas que se encuentran alrededor. Entonces, yo hago un llamado a la Policía Nacional para que, en el uso de sus atribuciones que la Constitución política les ha dado, así como también su propia ley orgánica, también respeten la dignidad de la persona y, por supuesto, también respeten los derechos fundamentales de cada uno de nosotros, porque si bien cualquier persona comete
una falta relacionada con una que se va a procesar a través de una multa, o propiamente una falta que va a ser sustanciada ante un juez de paz letrada, o la comisión de un delito, sea persona natural o sea persona de funcionario público, lo que le asiste constitucionalmente a una persona, por supuesto, son tres cosas. Uno, el irrestricto derecho de defensa. Dos, la tutela jurisdiccional efectiva. Y tres, la garantía constitucional de un debido proceso. Y eso va a permitir que ese juicio, ese proceso, se realice con un juez imparcial, se realice con independencia, se realice dentro de un juicio justo, en la cual podemos evidentemente indicar que lo que se requiere es que debe prevalecer lo que se denomina el Estado constitucional de derecho. ¿Qué significa el respeto de los derechos humanos y el respeto al Estado constitucional de derecho? Significa el respeto de la libertad de la persona, significa el respeto de la dignidad de los seres humanos. Si bien es cierto, las garantías o los derechos están suspendidos, evidentemente también las personas tienen que tener el respeto para no salir de casa, el respeto para no reunirse, el respeto para poder hacer la cola o salir solamente uno por familia y guardar la compostura cuando tenemos que salir al mercado, a la farmacia o a un centro financiero para hacer nuestra respectiva diligencia y, por supuesto, acatar todas las disposiciones que en estos momentos dispone el gobierno. Como podemos apreciar, el derecho penal, amigos, ejerce una función denominada lo que se llama el control social. Si nosotros respetamos las normas, el derecho penal llega a su cúspide y a su máxima expresión. ¿Qué es lo que quiere el derecho penal? La recuperación de la paz. Entonces ya esta situación pronto va a pasar y creo que si nosotros respetamos nuestro ordenamiento jurídico, por supuesto que vamos a estar libres de cualquier responsabilidad penal y por supuesto vamos a estar incólumes para que se nos pueda iniciar cualquier tipo de investigación de carácter penal. Muchas gracias, estimados amigos, y si hay alguna pregunta, yo con el mayor agrado. A ver, entonces vamos a comenzar a ver las preguntas relacionadas con a ver, la primera pregunta que nos hace Marianela, dice, pregunta, si un alcalde viola la cuarentena realizando una reunión en su despacho embriagándose, comete estos delitos y hay sanción de inhabilitación. Por supuesto, miren, si un señor alcalde, él puede realizar, como vienen haciendo muchos, el reparto de los víveres después de las 8 de la noche, es decir, en época o en tiempos o en horas de toque de queda. Y eso lo hace con la finalidad de que las personas no vayan a la municipalidad a atiborrarse y sean un foco infeccioso. Entonces lo que hace el alcalde es ir hacia los domicilios de las personas consideradas vulnerables. Pero si el alcalde hace sesión de consejo, pero si el alcalde se embriaga tomando con terceras personas y sobre todo realiza y convoca una cantidad importante de personas realizando un tumulto, evidentemente estamos frente a la comisión de un delito que es necesario que en esta oportunidad la Policía Nacional pueda intervenir, porque lo que se procura es que la menor cantidad de personas se pueda reunir. Entonces, ¿qué importa? ¿Cuántas personas? Sean 2, sean 3. Entonces, lo importante es que sea la cantidad mínima. Y si está tomando, ahí es un poco más grave, porque primero está tomando en un espacio público, no es su casa. Él puede tomar en su casa y no hay problema, pero que un funcionario tome en su oficina, eso desde ya constituye una irregularidad que es necesario, por ejemplo, que la autoridad, en este caso fiscal o policial, realice su labor. Por eso yo también un llamado a la fiscal de la Nación, a través de los fiscales de prevención del delito, para que también hagan operativos a nivel nacional para estos casos y para múltiples casos, para ver si es que los alcaldes vienen repartiendo los víveres conforme corresponde. La pregunta de Vanessa es, ¿y en este tipo de delitos cómo puedo denunciar? ¿Cómo puede denunciarlo un ciudadano? Uno, a través de los medios de comunicación. Dos, a través de la página web que tiene, por ejemplo, la fiscalía o la policía del sector, y para tal efecto la misma policía debe acopiarse de los elementos de convicción que acrediten la comisión de estos delitos. Por ejemplo, el video, el acta de intervención personal, las fotografías, las huellas o instrumentos que se encuentran dentro del teatro de los hechos, el acta o las actas que se van a levantar
yo creo que son elementos de convicción muy importantes que va a permitir por lo menos iniciar la investigación para que en su momento pueda ser citado, entiendo, no ahorita, sino una vez que pasa la época del coronavirus, porque primero al alcalde se le va a hacer un registro personal, se le va a hacer lo que se llama un control de identidad, se le va a dar la respectiva notificación para que en su momento se le pueda citar. Y para tal efecto también se va a inscribir en el registro de personas que violan las normas sanitarias en esta situación de coronavirus. Ciro me pregunta, en los casos en los que distintos comercios exigieron indebidamente a los trabajadores realizar sus labores en el centro laboral, ¿qué tipo de acción comete? Bueno, primero, de que ningún propietario, dueño, ni comerciante puede obligar a su trabajador a laborar. Segundo, que si es que esto es así, tiene que darle todos los implementos de seguridad, como por ejemplo guantes, también el tapaboca, tiene que darle gel, tiene que darle alcohol, inclusive hasta la ropa respectiva para que pueda prevenirse de este tipo de enfermedad. En caso haya una reticencia a poder trabajar, hay que inmediatamente comunicar a la autoridad administrativa de trabajo para poder suspender de alguna manera este tipo de labor por la situación en estos momentos que estamos trabajando. Si es un comercio grande o si es un comercio pequeño, hay que ver la posibilidad, porque también las microempresas, las MIPES, también el gobierno ha dado facilidades para que el empleador pueda pagar parte de ello, a pesar de que nos encontramos frente a una suspensión perfecta de labores. Otra pregunta de Cintia. Buenas tardes, doctor. En un caso de flagrancia, ¿es válido no dictar la prisión preventiva justificando excepcionar por el COVID? Saludos desde Huaraz. Muy bien, Cintia. Muchas gracias desde Huaraz por la pregunta. Efectivamente, no todos los casos de flagrancia en época de coronavirus, el fiscal puede requerir la prisión preventiva o el juez puede ampararla pese al requerimiento del representante del Ministerio Público. Nosotros, conforme ya lo hemos dicho, consideramos que pese al pedido del fiscal, el juez tiene que hacer sus máximos esfuerzos para procurar que la situación jurídica del imputado sea citado en lugar de que esté detenido. ¿Por qué? Porque la situación que están atravesando todos los establecimientos penitenciarios es prácticamente calamitoso. Claro, si nos encontramos frente a un delito grave, por ejemplo, un homicidio calificado, un caso de organización criminal, un caso de tráfico ilícito de drogas, trata de personas, lavado de activos, son delitos graves o de terrorismo, entonces ahí amerita que el juez sopese, por supuesto, los graves y fundados elementos de convicción. Creo que en esta época lo más sensato es un poco flexibilizar la posibilidad, de la prisión preventiva. Luis Ángel me pregunta, yo paciente, siento los síntomas del COVID-19, acudo a un centro de salud, posta médica, hospital, etcétera. ¿Qué delito está cumpliendo el personal de salud? Ejemplo, el caso del congresista del departamento de Ucayali, que justamente el día de ayer ha fallecido. Indudablemente, hay que ver dos cosas. Uno, primero, que algunos hospitales no están atendiendo a todas las personas. Uno, porque ha rebasado la capacidad de atención médica. Segundo, porque no se encuentra funcionando en toda su capacidad instalada por parte del hospital, la clínica o el nosocomio. Y tercero, porque aparentemente ven al paciente como el caso del ex congresista, que está parado, está caminando y aparentemente conversa con el policía y le dice, no puedo respirar. Pero el policía le dice, no, es que usted está repitiendo porque me está grabando. O sea, aparentemente el policía no podía apreciar la grave situación que estaba pasando el efectivo policial. Entonces, lo que aquí habría que hacer, si hay capacidad para poder atender y no atienden al paciente y a consecuencia de ello fallece, aquí me parece que hay una conducta de carácter omisiva. ¿Por qué? Porque hay un atentado contra la integridad, pese a que la persona en estos momentos se encontraba, por supuesto, con falta de respiración, y una de las causas por medio de las cuales se puede detectar el coronavirus es precisamente la ausencia de una respiración normal para los efectos de que se pueda realizar. Lucho me pregunta, doctor Campos, ¿se puede eximir de responsabilidad penal a las personas que desobedecen el aislamiento social obligatorio, argumentando no tener cómo alimentar a su familia por falta de recursos económicos? Lucho, es una pregunta bastante interesante. Sin embargo, debemos decir lo siguiente. Tenemos que ver de que, primero, que el Ejecutivo ha dado una serie de medidas
a fin de poderlas cumplir. Pero estas normas ya no son de carácter punitivas, sino son de carácter, digamos, administrativas sancionatorias. Y para tal efecto se va a iniciar un proceso de carácter administrativo para poder poner una multa. Es decir, por ejemplo, aquella persona que sale en toque de queda o que no cumple con la distancia respectiva. Entonces, prácticamente estas personas desobedecen el aislamiento social. Pero ¿qué hacemos con aquella persona que no tiene dinero y sale a vender, por ejemplo? Entonces tendríamos que ver primero si la venta que realiza, esta venta es parte de los productos de primera necesidad. Si este es así, no cometería ningún delito, ni la autoridad podría impedir el funcionamiento de, por ejemplo, de vender, que venda naranjas o que venda limones o que venda verduras o por ejemplo, que pueda vender frutas. Entonces, pero si vende otro tipo de productos, la autoridad está en la obligación de poderlo desalojar del lugar donde se encuentra, primero porque puede ser, se va a contagiar o él puede ser un foco infeccioso, y tercero porque los productos que está vendiendo, si bien va a servir para sobrevivir, en muchos casos no le van a comprar. Es el caso, por ejemplo, que hoy vi a través de CNN, mediante el cual, por ejemplo, una persona en México estaba vendiendo raspadilla, pero sin ningún tipo de medida de protección. Entonces él decía, pero yo no tengo dinero, tengo que vender para vivir. Pero sí, muy bien. Entonces, pero nadie le compraba, porque ¿quién se va a atrever a comprar raspadilla a una persona que no cuenta con los mínimos sistemas de higiene? Entonces, esa es una situación muy importante. De tal manera, pues, que también es importante habilitar de que en algunos casos, para algunos internos, también se está habilitando lo que se llama el proceso constitucional de el habeas corpus correctivo, que se puede plantear frente a cada caso concreto para poder solucionar la situación jurídica de las personas. Y finalmente, estimados amigos, quiero detenerme brevemente, y para esto ya concluir, el caso del nuevo marco legal que ha dado el gobierno relacionado con aquellas personas que se encuentran sentenciadas y privadas de su libertad por la comisión de los delitos de omisión a la asistencia familiar. Se ha establecido a través de este nuevo marco legal, mediante el cual se ha indicado que 2.450 personas se encuentran diseminadas en los 95 establecimientos penitenciarios y es necesario resolver su situación jurídica. En efecto, hay un protocolo que ha establecido el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial y ha habilitado a los órganos de emergencia a través de los jueces mixtos para que si tienen una solicitud de conversión de pena, inmediatamente puedan dar trámite. Y esto se va a hacer a través de la videoconferencia para poder inmediatamente excarcelar a las personas sujetas a este delito de omisión a la asistencia familiar. Entonces, el tipo o el nuevo marco normativo para variar la situación jurídica de los sentenciados solamente establece dos requisitos. Uno, establece que la persona pague el íntegro de la reparación civil, y dos, por supuesto, el íntegro de la pensión alimenticia devengada que se ha hecho. Por ejemplo, si Juan Pérez debe 3.000 soles por todo el mes o todo el año del 2019, y se le ha requerido, se ha sido sentenciado a un año de pena privativa de la libertad y se encuentra recluido en el centro penitenciario de Ancón 1 o en Castro, entonces, más el pago de 500 soles por concepto de reparación civil, él tendría que pagar los 3.000 soles de pensiones devengadas y los 500 soles por concepto de reparación civil. En otras palabras, él tendría que consignar ante el Banco de la Nación la suma de 3.500 nuevos soles, y en virtud de ello recién va a salir en libertad. Entonces, la pregunta que muchas personas, muchos juristas como modestamente como el que habla, indica que esto no va a dar muchos resultados. ¿Por qué? Porque si la persona privada de su libertad por caso de alimentos no pagó cuando no había o cuando no estábamos en la época del COVID-19 y no tenía las posibilidades de poder hacerlo, muchísimo más lo va a hacer ahora. No tiene. Claro, si bien él quiere salir, pero ¿de dónde va a tener dinero? Si muchas personas en estos momentos que están en libertad y que estaban trabajando, ahora los recursos se le están agotando, ahora habrá más posibilidades de que esas personas no puedan salir de cárcel. Yo creo que habría que buscar algún mecanismo para por lo menos lograr la excarcelación de estas personas. De repente se me ocurre que solamente paguen el 50% y se prorratee el otro 50% hasta que pueda salir en libertad, o se suspenda la ejecución de la pena privativa de la libertad, y tan pronto como pase esta situación se le requiera para que pague, y si no paga, nuevamente se le vuelve a disponer su ubicación y captura, que podría ser una solución. Miren, la Organización Mundial de la Salud, la Organización de los Estados Americanos, así como también
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el programa de pandemia y derechos humanos para las Américas viene recomendando a todos los operadores judiciales que de alguna u otra manera tengamos en cuenta la grave situación que están viviendo los internos en los penales y procurar variar en la medida que se pueda a las personas de bajos recursos, de agentes primarios o aquellas personas cuyos delitos no sean muy graves. Por ejemplo, un grupo de magistrados ha planteado un proyecto de ley al Congreso de la República mediante el cual está estableciendo que, por ejemplo, se puede variar la situación para aquellas personas cuyos delitos son hasta 8 años de pena privativa de la libertad. Después, la doctora Marianela Ledesma, la presidenta del Tribunal Constitucional, viene planteando que el presidente de la República, en el ejercicio de sus funciones del artículo 119 del Código Penal, haga uso de lo que se llama de la gracia presidencial a través del indulto, a través de la conmutación de penas. Y también se viene planteando el caso de la amnistía que puede dar el Congreso de la República para algunas personas. Y por supuesto también el Poder Judicial tiene que flexibilizar los casos de las personas que se encuentran privadas de su libertad. Última pregunta de Joe. En el caso de árbitros, la cesación presentada por Nakazaki a raíz de esta pandemia, ¿es la vía idónea para alcanzar la libertad del preso preventivo o la mejor vía debería ser el habeas corpus correctivo? Bueno, he leído ayer la resolución que ha emitido el doctor Jorge Chávez Tamariz, juez de investigación preparatoria de la Corte Superior de Justicia Nacional Penal Especializada, mediante el cual varía la situación jurídica del árbitro. Uno de los fundamentos en la cual está variando es que el grado de intensidad del peligro de fuga ha disminuido y también está variando frente al caso del COVID-19 por la pandemia en la cual se viene sufriendo. Él, por ejemplo, precisa de que en el caso de que se han cerrado las vías de comunicación nacionales e internacional, las posibilidades de fuga de la persona detenida son bastante remotas y el grado de intensidad es bastante limitado, así como también ha establecido que hay la posibilidad de que pueda vivir en domicilio y también le ha puesto una caución de 50,000 soles. El doctor César Nakazaki ha planteado este recurso al interior del proceso mediante una institución jurídica que se llama la cesación de la prisión preventiva. También en otros casos, algunos abogados están planteando el proceso constitucional de habeas corpus correctivo. Cualquiera de esas posibilidades, creo que el juez tiene que analizarlo en concreto para poder variar la situación jurídica de cada uno de nosotros y de los internos que, por supuesto, frente a ellos algo tenemos que hacer. Por eso, estimados amigos, yo quisiera agradecerles a cada uno de ustedes por esta gentileza de haberme soportado durante casi una hora, son exactamente las 5 en punto. Agradecer a la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de Personas en Condiciones de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad, en la persona de la doctora Janet Tello, a todos los magistrados que integran esta comisión, a por supuesto al ingeniero informático Cristian Vera, a la señorita que nos está atendiendo también a través de esta videollamada, que Claudia Alexander, que nos está en estos momentos asistiendo, y por supuesto a cada uno de ustedes que nos ha permitido a través de sus preguntas, por lo menos esbozar algunas ideas a través de la videoconferencia, y desde ya me comprometo, si ustedes nuevamente me soportan, poder convocarnos a una nueva oportunidad para poder conversar de estos y otros temas procesales y penales que ciertamente son muy importantes en estos tiempos de emergencia nacional. Muchas gracias y será hasta una nueva oportunidad. Agradecemos la participación del doctor Edín Campos y bueno, con ustedes les agradecemos también su participación en todas esas conferencias que se han venido realizando en esta semana y les comentamos que la siguiente semana también tenemos programada unas conferencias a las 4 de la tarde de lunes a viernes, así que esperen los anuncios que realizaremos en el Facebook acerca de las temáticas que hemos preparado para ustedes esta próxima semana. Muchas gracias con todos y buenas tardes.